Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Alitia. Es un placer y un verdadero honor estar de nuevo con ustedes en este nuevo video. Recuerden que yo soy Fernando Mendoza y hoy tenemos una gran sorpresa de video, ya que el video de hoy es dedicado a una sugerencia que tuvimos de un fan y nos dimos a la tarea de investigar un poco más de este tema y sobre todo compartirlo con ustedes, ya que Alitia se encarga de eso. Así que vamos a tomarle un poco de seriedad a este tema. Okay. ¿Sabían que el niño más peligroso del mundo es argentino? Así es, estamos hablando de Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petizo Orejudo. Este sobrenombre se le asignó ya que pues él tenía de características sus oídos un poco grandes y pues le sugirieron este pronombre. Ok, para continuar, él es un joven asesino de los mayores sociópatas que existen en la historia de Argentina. Al principio del siglo XX, él fue responsable de varios asesinatos. Fueron 4 muertes de niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Vamos a conocer un poco más de la historia de Cayetano. Él nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Desgraciadamente, él falleció el 15 de noviembre de 1944 con tan solo 48 años de edad en Argentina. Vamos a conocer un poco más de su historia de él y vamos a empezar por sus padres. Los Godino llegaron de Buenos Aires desde Italia. Eligieron desembarcar en 1888. Su papá se llamaba Fiore y su mamá se llamaba Lucía. Fiore fue responsable de la formación de quien se convertiría en un asesino, ya que él atravesaba por alcoholismo y también era muy golpeador. Había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. Muy bien, otro dato que nos dimos a la tarea de investigar es que el niño llegó a este mundo con problemas de salud, ya que él durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Otro punto es que el niño durante toda su niñez desgraciadamente fue víctima de los fuertes golpes de su padre y los malos tratos, ya que pues recordemos que su papá atravesaba por ser alcohólico y le gustaba ser un maltratador. Una característica de su madre era que pues era mamá ausente y pues no se manifestaba en los malos tratos que tenía el padre con sus hijos. Otro dato que se desconocía y nos dimos a la tarea de investigar para ustedes es que él tenía un hermano llamado Antonio. Él era epiléptico y además, siguiendo el ejemplo de su papá, se convirtió en un bebedor y irrecuperable. Años más tarde, desgraciadamente, Antonio creció y se hizo cargo de su padre, pero se conoce que él le empezó a dar el mismo trato que le dio el papá de niños, así que se conoce que lo maltrataban y le daban una muy mala vida. Otra característica que nos dimos a la tarea de investigar es que Cayetano en su niñez tenía una vida de ser muy solitario en la calle, le gustaba mucho vagar por las calles a partir de los 5 años. Concurrió varias veces a varias escuelas, donde asistía, pero desgraciadamente él nunca le llamó la atención estudiar, así que él prefería salir a la calle y estar vagando por las calles. Nunca le llamó la atención y fue expulsado de varias también y volvieron a intentar a que él volviera a retomar sus estudios, pero desgraciadamente él nunca le tomó importancia, ya que se consideró ser una persona rebelde. Otra característica es que Cayetano le empezó a llamar la atención los terrenos baldíos para empezar a aprovecharse de sus víctimas, ya que eran los lugares donde estaban más solitarios en esa época. Así que vamos a empezar a explicar cómo era que él operaba, qué pasaba por su cabeza o cómo era su característica para poder hacer esto o efectuar esto. Bueno, él operaba viendo grupitos de niños donde estuvieran jugando. Por lo regular variaba mucho sus edades de los niños, ya que tuvo víctimas desde los 18 meses hasta los 2 años y 4 años. Sobre todo él, como él era muy solitario y le gustaba mucho vagar por las calles, a él le gustaba mucho observar grupitos de niños jugando, sobre todo si eran más chicos. Y sobre todo una característica que llamó mucho la atención de sus víctimas es que sus padres eran ausentes, o me refiero a que no estaban al pendiente de sus juegos mientras ellos asistían en la calle. Para él esto se volvió un factor mucho más fácil, ya que nadie iba a sospechar y nadie iba a observar quién pudo haberlo vigilado
en lo que él efectuaba lo que les iba a hacer. Bueno, no necesariamente ellos eran sus amigos. Él empezaba a observarlos y pues sin que él se unía a ellos para ver si lo podían juntar, y empezaban a jugar entre todos juntos, juegos, y hasta que él decidía qué persona le llamaba la atención, lo convencía en decirle: ¿me acompañas a comprar unos caramelos? Y él, por lo tanto, su víctima aceptaba y ellos iban a la tienda supuestamente a comprar caramelos. Desgraciadamente, como los demás niños no conocían bien las calles o donde se ubicaban las tiendas de caramelo, él aprovechaba para llevárselos a calles muy solitarias. Ahí es donde él desgraciadamente aprovechaba para desvivir a su víctima. Era muy variada o podía variar su forma de operar. Él utilizaba un violín, que era parte de su cinto. Parte de su cinto era una pieza que utilizaban en la albañilería para sostener las plomadas. Desgraciadamente, con este instrumento él aprovechaba para estrangular a sus víctimas. Podía variar, ya que había niños que se resistían a perder su vida y tratar de luchar, y él había veces que usaba otro tipo de técnicas para que pudiera quitarles la vida, desde conseguir clavos muy grandes, de muy grande medida, usar una piedra y clavárselos en la cabeza como si fuera un martillo. Otro dato es que cuando eran los funerales de sus víctimas, él empezó a asistir a sus funerales, ya que los papás no reconocían al niño y las demás familiares tampoco lo sabían reconocer, y eso empezó a llamar mucho la atención, ya que continuaron las muertes de los niños, lo empezaron a ver con continuidad ahí en los funerales, y esto levantó mucho las sospechas de la gente. Pero hay un dato que no se conocía mucho, y es que él desgraciadamente ya tenía un historial donde con sus primeras víctimas, ya que la policía ya lo tenía muy bien ubicado, desgraciadamente ya había situaciones que existían, ya donde él había intentado quitarles la vida a otros niños, pero como él era menor de edad, pues no procedía a que lo encerraran. Pero conforme fue pasando esta continuidad de fallecimientos, debieron de tomar una cierta medida para él. Continuando con el caso, en este último funeral de su víctima donde él acudió, uno de los padres se dio cuenta que él traía algo en su bolsillo y parte de su cintura, que era donde usaba este violín, por parte de su cinto, y desgraciadamente este artefacto estaba lleno de sangre, y menciona la redacción que venía hasta con partes de su víctima última. Así que tuvieron que llamar a las autoridades y tuvieron que tomar medidas en este caso. Ok, para continuar, vamos a pasar a la condena. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato en noviembre de 1914. El juez de lo penal de sentencia, el doctor Ramos Mejía, absolvió a Godino, considerándolo penalmente irresponsable, y ordenó remitir las actualizaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido. Para continuar, 10 años después, en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo. En 1927, los médicos del penal, basándose en estudios pseudocientíficos de Lombroso, creían que las orejas era donde radicaba la maldad de él. Como podemos volver a regresar, les había mencionado que a él se le caracterizó por tener orejas muy grandes. Así que los médicos optaron por cortarle las orejas, ya que pensaban que de ahí radicaba toda su maldad. Ellos efectuaron este procedimiento y desgraciadamente se dieron cuenta que fue inútil, ya que él siguió con estas ideas malas con sus víctimas y sin ningún remordimiento. Ok, para darle continuación a este tema, en 1933 consiguió detonar la furia de muchos presos, ya que recordemos que él fue preso. Detonó esta furia ya que en la cárcel se encontraba un gato de mascota y era la mascota de todos los presos. Desgraciadamente, él agarró al gato, lo estranguló y lanzó al gato al fuego. Desgraciadamente, en cuanto él hizo esta acción, los presos esperaron a tener contacto con él personalmente y lo empezaron a golpear, tanto que duró 20 días en salir del hospital. Desgraciadamente, esta fue la historia del petiso orejudo, pero antes de acabar, tenemos algunos puntos que quiero mencionarles a ustedes que nos dimos a la tarea de investigar. Es sobre su fallecimiento, ya que hasta la fecha se desconoce muy bien el motivo.
Muchos dan la referencia de que fue por esta pelea, pero existen otro tipo. Se menciona que el 15 de noviembre de 1944, las circunstancias de su muerte siguen siendo sospechosas, como se los había mencionado. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso en los intestinos. Pero se sabía que había sido maltratado con frecuencia y violentado sexualmente. Los policías del penal habrían comentado que murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que éste matara al gato que los presos tenían como mascota, ya que recordemos, como le mencioné, ellos lo consideraban una mascota muy querida. Para finalizar, el penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue eliminado, los huesos de este asesino serial habían sido saqueados. Hasta aquí terminamos con esta historia y con esta información que nos dimos a la tarea de investigar, y gracias a este fan que nos comentó que le había interesado este tema y nos dimos a la tarea para investigarla para ustedes y compartirla. Hasta aquí ustedes, ¿cuál es su comentario? ¿Qué preguntas tienen? Recuerden que nos pueden comentar en nuestra cajita de comentarios. También recuerden que estamos muy agradecidos de todos los comentarios, sobre todo positivos, que nos dan, y también nos pueden dar sugerencias de algún tema en específico o algún tema a mejorar. Recuerden que vean nuestro video, compártanlo, denle like y denle a la campanita de notificaciones. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerden que yo soy Fernando Mendoza y es un verdadero placer y un gusto estar con ustedes. Recuerden que pórtense mal, pero háganlo bien. Saludos.